Continuando con los mitos del rey Arturo, vamos a continuar con el libro de La maga Morgana y la traición de la sangre. Y vamos a iniciar el capítulo 5, que se llama Las alas de la muerte. Capítulo 5. Las alas de la muerte. Morgana observó su reflejo en las ventanas acristaladas, y éste le devolvió la mirada con el rostro de la nodriza de Ivaín. Le doblaba la edad, y tenía el aspecto blando y moído de una oveja, con la misma mirada atolandrada, el mismo aire tierno y reconfortante. Se había asegurado de dejarla profundamente adormecida en sus aposentos. Le resultó fácil llegar a los del rey de Gore, los mismos que habían ocupado sus visitas anteriores, en los que ella lo había acompañado por ser su esposa. Pero en esta ocasión su aspecto era distinto. Invadidos como se hallaban por la hueste de ayas y preceptores que la saludaron con deferencia cuando entró, el niño se le echó en brazos enseguida, viendo en ella a su ama como no podía ser de otro modo. Morgana se agachó instintivamente para cogerlo y aspiró profundamente el aroma de los cabellos rojos y despeinados del pequeño, desconocido para ella, acre y dulce. Tenía los ojos brillantes. Había llorado, quizá, a causa de la espera. Se apretó contra ella, que le devolvió el abrazo. Se sentó con él en el alféizar del ventanal que daba claridad a la estancia, cerrado con fuertes láminas de cristal bruñido y celajes de madera que en ese momento estaban abiertos, dejando pasar la luz. Apartó los ojos de sus cabellos y lo estrechó entre sus brazos. El niño se acomodó entre sus pechos y suspiró satisfecho. El resto del día lo pasaron solos. Los preceptores olvidaron sus labores. Las sayas se encontraron inesperadamente ocupadas, y el propio rey de Gore se volcó en las justas y celebraciones, olvidando por unas horas la existencia de su hijo. Morgana lo llamó Leoncillo y le cantó las canciones de Igraine. Le relató las leyendas e historias de Terraville, sin dejar de escrutar profundamente sus ojos azules. Cuando, ya dormido, acarició su frente antes de abandonar la estancia, lo supo con certeza. No había heredado sus talentos. No había en él habilidad mágica alguna, ningún rastro del poder del dragón. Pero sí, y no había lugar a dudas, las primeras chispas de una valentía que grabaría su nombre en la memoria de su pueblo. Cerró la puerta tras de sí con la certeza de que no lo volvería a atravesarla, y un rizo rojizo y diminuto anudado en uno de sus dedos. La víspera de la boda Carojáis estaba inundada por un torrente de celebraciones. Juglares y trovadores habían invadido la ciudad, llegados de todas partes, desplegando sus talentos en cada esquina.
ante quien quisiera escuchar. El aire festivo había saltado las calles, decoradas con los emblemas de Logrés y Camelers, y salpicadas de titiriteros y danzarines. En las inmediaciones del castillo, las justas y lances se sucedían sin descanso, mientras los nobles invitados se revestían de sus mejores galas. El reino entero parecía estar conteniendo la respiración, deseoso de tomar aire de nuevo y recuperar el aliento, en un despliegue que Morgana veía con una sensación de hartazgo y saciedad. Sabía que no era la única. El joven rey Arturo observaba los preparativos desde su sitial, ataviado con camisolas de batista y tabardos de terciopelo, y brocado adornados con el dragón dorado, aplaudiendo a los vencedores en los torneos, saludando a sus convidados, y su hermana adivinaba que en su fuero interno anhelaba volver al campo de batalla, acabar cuanto había empezado y construir su propio capital. Ambos, Arturo y Morgana, contaban las horas hasta el enlace. Para uno sería la liberación y el comienzo de todo aquello que esperaba. Para la otra, la llegada de lo inexorable. Solo la presencia a su lado de Ginebra parecía apaciguar al rey. Solo ella parecía compensar el esfuerzo que la inactividad suponía para él. Solo tenía ojos para ella, excepto en aquella ocasión. No era desusado que las damas de compañía de la futura reina sirvieran a su futuro esposo, pero aquella fue la primera vez que la mirada de Arturo se detuvo en Ginebra un instante más de lo apropiado. Ella le tendió una copa. Él la aceptó. Ella se arrodilló y volvió a sus quehaceres. Fue solo eso, una mirada que languidece sobre la forma femenina que se aleja un instante más de la cuenta, tan hermosa, tan sorprendentemente parecida a quien tanto ama, para volver enseguida en sí y centrar su atención de nuevo en la que sería su esposa. Pero Morgana observaba y sabía que una mirada puede ser la chispa que encienda una poderosa hoguera que ya comenzaba a arder, inadvertida, bajo sus pies. La ansiada noche había llegado. El enlace entre Ginebra, hija de Leodegrance de Camelers, y Arturo Pendragón, legítimo heredero del trono de Logrés, se celebraría al día siguiente, y Ginebra no podía dormir. Se había retirado temprano a sus aposentos. La última noche antes de convertirse en esposa debía ser de recogimiento y serenidad, de contemplación de la vida que acababa y la que estaba próxima a comenzar. A su alrededor las celebraciones continuaban, los hombres se embriagaban y ella no podía dormir. Morgana la observó un instante desde las sombras, vestida tan solo con su camisola de seda, con el larguísimo cabello suelto a la espalda, sentada junto al fuego con la mirada perdida en las formas intrincadas que describían las llamas. Ginebra parecía mucho más joven, casi indefensa, una niña pálida y asustada. Alzó la vista, sobresaltada, cuando Morgana abandonó las sombras,
pero su rostro se relajó al instante. Ginebra sonrió. Donde se encontraba Morgana, ella solo veía la forma familiar, envejecida y abotargada de su vieja aya, la dama Norwin. Ginebra corrió a abrazarla. Vieja madre, posó sus blancas manos en las coloradas mejillas de la mujer. ¿Venís a aconsejarme antes de mi noche de bodas? ¿Os quedaréis a velar conmigo? Niña mía, mi niña querida. Morgana le acarició la pálida mejilla. En verdad, la anciana nordisa, Nolwell, dormía profundamente en su estancia, tras la puerta cerrada, y envuelta en placenteros sueños e imágenes que el hada había conjurado para ella. Había escrutado su rostro, sus ademanes, y ahora adoptaba con Ginebra ese cálido aire maternal. Le dio un suave y juguetón cachete en la mejilla. Ginebra sonrió. Deberías estar durmiendo y descansando para que mañana vuestras mejillas estén sonrosadas como manzanas. Pero ya que estás decidida a desoír todo lo que dicta el buen sentido, acompañadme. Pasad conmigo bajo las estrellas antes de convertiros en una mujer casada. Mañana ya no serás mi pequeña niña. Venid, dejadme daros un regalo antes de convertiros en la esposa de un rey. Ginebra le sonrió con ternura y se agarró de su brazo. Apoyó la cabeza en su hombro y juntas abandonaron la estancia para salir a los jardines. La noche era apacible. Las estrellas titilaban en el cielo con aire sosegado, aunque cargadas nubes comenzaban a golpearse en el horizonte. La brisa que anticipaba la tormenta acarició los cabellos de Ginebra, y Morgana la sintió estremecerse a su lado. Pasearon unos instantes en silencio, adentrándose entre los árboles hasta detenerse bajo un frondoso sauce. Ginebra se estremeció de nuevo y Morgana notó su inquietud. Decidme, vieja madre, ¿cuál es mi regalo? Morgana sonrió en la oscuridad con un gesto que Ginebra jamás había percibido antes en su nodriza, cargado de astucia. Se oyó el rumor de unos pasos, un suave relincho. La futura reina frunció el ceño, solo un instante antes de que unas fornidas manos enguantadas la asieran por la espalda, sujetando su brazo, y un paño de lino le cubría la boca. Un segundo caballero la agarró con fuerza del otro brazo. Los rasgos de los dos estaban ocultos bajo los yelmos. Su silencio les daba la apariencia de siniestras estatuas que hubieran surgido de la tierra. Ginebra buscó la mirada de su aya con expresión dolida. Fue entonces cuando Geniebre emergió entre las ramas del sauce que la habían ocultado hasta entonces. Sus cabellos, trenzados a la espalda, parecían blancos y relucientes a la luz de la luna, mucho más largos que antes, casi hasta las rodillas. Ricamente vestida y adornada, el mentón alzado, el cuello erguido con el aire de una reina, toda su figura parecía cambiada, revestida de nueva dignidad. Ginebra reconoció a su dama de compañía, su antigua confidente, su hermana, y sin embargo quedó asombrada al ver que su apariencia se transformaba frente a ella, borrosa, trémula, como si la viera a través de una suave cascada. Geniebre se le acercó con un caminar grácil y lento que había aprendido de ella. Otros caballeros surgieron de las sombras, todos con los rostros ocultos y sin emblemas, haciendo que las bridas, las monturas que los alejarían de ahí. Geniebre se detuvo frente a Ginebra,
que forcejeaba. Se miraron. La futura reina parecía a punto de escupir una sarta de improperios, a pesar de su mordaza, cuando la sonora bofetada retumbó en la noche con la fuerza de una tormenta de verano. Ginebra se quedó sin aliento. Sus ojos, a su pesar, se llenaron de lágrimas. «He ahí vuestro regalo», dijo Genevieve, disfrutando cada palabra, «un pago por tantos años de dulce y cariñosa atención». Morgana rió para sus adentros. Ella no lo hubiera expresado mejor. El más formidable de los captores la subió a su caballo, sentándola delante de él para mantenerla apresada. Los ojos de Ginebra, la única parte visible de su rostro, parecían dos esferas llameantes, dispuestas a abrazar a quien la rodeaba. Morgana golpeó la grupa del caballo. «No os detengáis, no miréis atrás». Los caballeros se alejaron con su preciosa carga, mientras Morgana y Genevieve se dirigían de regreso al castillo. Genevieve, a pesar de su apariencia del todo convincente, se veía extrañamente rígida en los aposentos de Ginebra, como una figurilla de cristal, demasiado dura, demasiado fría. Su espalda recta y su mirada alerta evidenciaban su incomodidad. «No es necesario que os quedéis ahí de pie. Podéis sentaros, podéis echaros en la cama o en el diván si queréis. Estáis en vuestros aposentos». Genevieve escogió un duro asiento de madera, cruzó las manos en el regazo como a la espera de una llamada de su ama. Sus dedos se entrelazaron nerviosamente. Morgana puso su mano encima de la de ella para detener sus movimientos. «Tal vez debería descansar. Mañana os espera un gran día. Os casaréis con un rey», le dijo suavemente. La ansiedad bullía en los ojos de la impostora, que se esforzó por mantener las manos quietas hasta que la otra las liberó y volvió a separarse de ella. El color desapareció de sus rostros cuando sonaron los golpes en la puerta, suaves, discretos, pero atronadores para ellas en el silencio de aquella noche de susurros y maquinaciones. Morgana, aún bajo la apariencia de laya, se llevó un dedo arrugado a los labios. Los golpes se repitieron. «Mi señora». Morgana contuvo el aliento llena de sorpresa. Era la voz de su hermano. El rey Arturo llamó una tercera vez. «¿Estás ahí, Ginebra?». Su voz sonaba tierna y dubitativa. Las dos mujeres permanecieron en silencio. «No es necesario que abráis la puerta, mi señora. No pretendo perturbar vuestro descanso ni dar lugar a habladurías. Solo necesito oír vuestra voz». Morgana hizo un gesto a Genevieve, apremiándola a acercarse a la puerta. La dama obedeció, una versión más dulce y tímida de Ginebra. «Aquí estoy, mi señor». El suspiro de alivio de Arturo casi atravesó la gruesa puerta de madera. «Tampoco vos podéis dormir. Mis hombros han caído ya desplomados. La noche es apacible y, sin embargo, tampoco yo, mi señor». «¿Y qué andáis haciendo para pasar las horas?». «Rezo. Mi aya vela conmigo». «¿Por qué rezáis?». Parecía extrañado. «Por el veloz advenimiento de la mañana». Morgana respiró aliviada ante ese arranque de inspiración. «Casi puedo ver a Arturo sonreír serenamente, asentir y apoyar su frente febril contra la puerta.
La próxima vez que hablaremos, seré mi esposa. Hasta entonces, buenas noches. Los pasos del rey se alejaron por el corredor. Cuando ya no pudieron oírlos, Morgana dejó escapar el aire contenido y Genibre se desplomó sin ceremonia en el asiento. Posó la frente en sus manos blancas. Entonces sucedió que los golpes se escucharon de nuevo en la puerta, más firmes esta vez. Geniebre alzó la vista sin levantarse. «Mi señor, ¿sois vos? ¿Qué sucede?» «Mi señora Ginebra, disculpad mi intromisión a estas horas de la noche». Morgana contuvo la respiración. Era Merlín. Tras un instante de silencio, el mago habló de nuevo. «No deseo perturbar vuestro descanso, mi señora, pero debo hablaros. Os ruego que me permitáis entrar». Geniebre miró a Morgana, sus ojos a punto de inundarse de lágrimas. Ésta le ordenó silencio. La indicó con un gesto que ocupara el sitial principal de la estancia. Ella misma se dirigió a la puerta. La abrió apenas una rendija, lo justo para dejar pasar su voz cascada y temblona. «Mi señora, ha de reposar, mi señor. Dejadme pasar, amable anciana». Los ojos grises de Merlín brillaban autoritarios. «Mi señor, sin duda entenderéis que esta visita a una dama resulta poco apropiada». Merlín empujó con firmeza la puerta y, sin detener su atención en el haya lo más mínimo, entró en la estancia. Llevaba puesta su gastada capa de viaje y su melena y su barba aún revueltas. Hablaban de una larga cabalgata sin descanso. Encontró a Ginebra sentada con la espalda recta y un libro de horas en la mano. «¿Qué puedo hacer por vos a estas horas de la noche?» Morgana casi respiró. Geniebre había asistido a toda clase de audiencias, conocía los ademanes de la reina. Solo el leve temblor de sus párpados y la palidez de su rostro revelaban su miedo. «Perdonadme por presentarme así, mi señora. Tengo sobradas razones para creer que podéis correr peligro en las horas previas a vuestra boda». «¿Y cuáles son esas razones?» Geniebre imitó a la perfección el aire de Ginebra. Merlín no contestó. Tenía la vista fija en la reina, pero su postura rígida, el leve giro de su rostro de espaldas a Morgana, hicieron a ésta contener el aliento. El mago se volvió hacia ella como un halcón que percibe de repente su presa. La miró fijamente, con sus ojos grises como nubes de tormenta. Morgana sostuvo su mirada, tratando de ocultar el desafío tras el aspecto blando y despiadado del haya. El druida, sin dejar de observarla, inclinó respetuosamente la cabeza y se dispuso a abandonar la estancia. «Veo felizmente que me equivocaba. Todo está bien». Su mirada no se despegó de la abotargada figura femenina que permanecía en la puerta cuando dijo: «Descansad, mi señora. Mañana os espera un gran día». Morgana cerró la puerta tras él y contuvo la respiración. Cuando la abrió de nuevo, el druida había desaparecido. «¿Creéis que sospecha lo que sucede?» Geniebre no se había movido del asiento. Morgana tardó solo un instante en reaccionar. Por supuesto que estaba al corriente de ello. El druida jamás daba un paso sin motivo. No se hubiera arriesgado a esa entrada intempestiva, forzada, que podía molestar a Arturo, si hubiera cabalgado con urgencia desde ahí donde estuviera, de no haber descubierto algo en verdad alarmante. Por fortuna, no parecía saberlo todo. «Quedaos aquí, no abráis la puerta a nadie y no contestéis. Apagad las velas, fingid que dormís. Regresaré con vos antes de que cante el gallo». De nada sirvieron las protestas de Geniebre.
que temía quedarse sola. Morgana cerró la puerta a sus espaldas y recorrió a toda prisa el camino que la separaba de los establos. Debía cabalgar más rápida que el viento si quería alcanzar a los conspiradores antes de que el druida, siempre vigilante, diera con ellos. Varias gotas de lluvia golpeaban su rostro mientras cabalgaba, azuzando a toda velocidad a su caballo. Los jadeos de este se mezclaban con el ruido del viento agitando las hojas del frondoso bosque. Morgana seguía el curso del río, segura de que así daría con ellos. Ese era el plan: alejarse de Carohais siguiendo la corriente hasta el estuario, donde el Merswi se derramaba furioso sobre el mar. Ahí los aguardaba una pequeña embarcación que debía realizar la travesía hasta las costas de Bretaña la Menor, donde los parientes de Lady Annalinde esperaban a la joven con ansia. La recluirían en un convento el tiempo suficiente para asegurar la consumación del matrimonio. Su destino posterior poco importaba. Nadie, ni los dioses antiguos, ni aquel al que consideraban el único y verdadero, podía romper un matrimonio legítimo. Sería tarde para Ginebra. Geniebre ocuparía el trono como reina de Logres, salvo que Merlín, el druida, hallara la forma de impedirlo. El río transcurría casi oculto entre el follaje a ambas orillas. Había sido la frontera entre grandes territorios durante los tiempos de los dioses antiguos, antes de la grandeza de Logres. Ahora pocos recordaban su esplendor de antaño. Morgana lo siguió atravesando el vaho que se desprendía de las fauces del animal, conservando a duras penas la apariencia del Haya Nolwenn. La maleza se abrió de repente y no tardó en verlos. El río desembocaba súbitamente furioso en un agitado mare magnum de rocas afiladas contra las que golpeaban las olas. La orilla en la que se encontraba Morgana se convertía en un acantilado arenoso que se hundía en el mar como los dedos de un gigante. La noche daba paso a ese momento en el que el cielo se tiñe de gris, desprovisto de luz y de oscuridad. En la bruma pudo distinguir la embarcación, a lo lejos, en la que aguardaba un puñado de conspiradores encapuchados. Enseguida se dio cuenta de que llegaba demasiado tarde. El espectáculo que halló era desolador. Las cabalgaduras que los habían llevado hasta ahí yacían en el suelo, desangrándose sobre charcos que teñían la hierba de azabache y bermellón. Su sangre se confundía con la de los embosados que habían exhalado su último aliento, heridos por las certeras espadas de dos caballeros que en aquel instante trataban de acercarse a la futura reina. Uno de ellos, protegido por una armadura vieja y deslucida, testigo de innumerables batallas, atacaba con ferocidad a un conspirador de joven porte y agilidad. Se resistía este con hábil valentía, pero el caballero de la armadura vieja no respetaba las reglas del combate honorable, pues aquel no lo era. Acosaba sin descanso
el yelmo contrario con golpes repetidos, aturdiendo y atacando al rival incluso en el suelo, donde finalmente le aplastó el cuello con el pie y se lo desgarró con la punta de su escarpe de acero. Enseguida se giró para hacer frente a otro encapuchado, más corpulento y torpe, que se le echaba encima mientras el joven se ahogaba en su propia sangre. Su atacante cometió el error de embestirlo con la espada en alto, de modo que el caballero, al detener su acometida, aprovechó el momento en que las dos espadas se encontraron para acuchillarlo con la daga que se sacó del cinto. La clavó con ferocidad en su cuello, sus axilas, los puntos de conjuntura de la armadura con saber experto. El segundo caballero, que había acudido al rescate, era más esbelto y se ocultaba tras una armadura que había sido negra, pero que el polvo del camino en veloz cabalgata había cubierto de un gris sobre el que la lluvia y la sangre dibujaban extrañas formas. En ese momento derrotaba a su adversario de una estocada certera en las rodillas que lo derribó. Ya en el suelo le atravesó el pecho con la espada y se enfrentó contra otro encapuchado que había tratado de atacarlo por el flanco. Lo esquivó hábilmente y lo golpeó con el pomo de la espada, haciéndolo caer. El enfrentamiento duró unos instantes. El caballero negro era más rápido y avesado. Pronto la sangre del conspirador se mezcló en el suelo con la de sus compañeros. El caballero negro se arrojó sobre el captor de Ginebra, que trataba de arrastrarla hacia el camino que descendía el acantilado abajo y desembocaba en una pequeña cala castigada por el oleaje. Ginebra se defendía como un diminuto y fiero halcón. Lo apartó con fuerza de la mujer y lo arrojó al suelo, pero el embosado recuperó el equilibrio y se abalanzó sobre él. El caballero de la armadura vieja le golpeó la nuca con la empuñadura de su espada, haciéndolo caer. Perdido el sentido, se disponía a atravesar la garganta ya en el suelo. Morgana se arrojó de su caballo y extendió las manos hacia ellos, dispuesta a detenerlos, pero antes de pronunciar sus palabras escuchó las que escaparon de la garganta del caballero negro. «Aguardad», se dirigía a su compañero. «Alguno de ellos ha de responder ante el rey sobre lo que ha sucedido esta noche». Morgana se detuvo como si la hubiera golpeado una de las olas que se arrojaban contra el acantilado. El caballero negro era Graelents. El otro se detuvo a regañadientes. Graelents se alzó la visera, dejando a la vista sus ojos que Morgana hubiera reconocido entre cualesquiera otros. Tendió la mano a su prima, que la aceptó, jadeante. El caballero de la gastada armadura se quitó el yelmo y se limpió el sudor de la frente. Era Sir Bertolay, el viejo, quien había estado hasta entonces cautivo y esperando sentencia. Con un gesto de disgusto, se apresuró a atar las manos del conspirador, aún aturdido en el suelo. Morgana sintió que la sangre le daba latigazos en las sienes. Tal era su furia. Cegada por el sentimiento, sin pensar, se arrojó sobre Ginebra con las manos extendidas y un grito de rabia. Un último intento desesperado. La futura reina retrocedió y fue Graelents, atónito, quien detuvo el embate.
de Morgana, haciéndola con fuerza por las muñecas. Los dos forcejearon. El caballero negro, sin duda sorprendido por la fiereza de la vieja mujer, que con la toquilla descolocada y los ojos desorbitados parecía decidida a desgarrar el rostro de su prima con las uñas de las manos. Ginebra, una fría estatua de sal con el cabello empapado pegado a la frente, gritó a quien creía su aya: «Así os pudráis en el infierno, víbora traidora». Gralens miraba aprensivo a la arpía que trataba de arrancar los ojos, y en el instante en que las miradas de ambos se encontraron, entrevió en la de ella un destello que lo aterrorizó. Una suerte de visible metamorfosis. Un mechón de pelo rojo se desprendió de la toquilla suelta. Las manos se volvieron más blancas, más afiladas. «Es una bruja», bramó espantado. Al no poder quitársela de encima, la empujó con fuerza por el acantilado. Morgana cayó, transformada en un amasijo de pesados ropajes empapados. El viento le arrancó la toquilla y su melena roja y encrespada por la lluvia se extendió en torno a ella como una mortaja agitada por el viento. Casi ciega, alcanzó a distinguir en la cima el brillo desvaído de la armadura negra. Intentó conjurar la magia de la transformación por encima de la espuma de las olas y las hambrientas rocas que la esperaban allá abajo. «Quis fi eduis, quid fi», se repetía por encima del golpear furioso de la lluvia, del viento que retumbaba en sus oídos. «Ayúdame, Dios», rogaba en una caída que pareció eternizarse 100 años, aunque transcurrió en un instante hasta que Morgana vació su mente de todo ruido, hasta que solo hubo silencio y alas negras y fuerza y poder, hasta que su voz se alzó por encima de la tormenta. «Toil dom, ai midi, sigitan an ars, abais, on», rogó, «dame tus alas en estas horas de muerte». Y sus pesadas ropas se transformaron en ligeras plumas golpeadas por la lluvia, y sus cabellos se tornaron alas, y Morgana se fundió en una bandada de cuervos que alzó el vuelo y desapareció de la tempestad. Poco después del amanecer, el gran salón se hallaba ya engalanado para la espectacular celebración que se esperaba tuviera lugar tras el enlace, apenas unas horas más tarde. La delicada mantelería cubría las mesas. Los estandartes de Arturo y Leodogrance dominaban la estancia, y las flores frescas, gerberas, camelias y rosas blancas salpicaban cada rincón. Todo ello desprendía un aire algo deslúcido con la primera luz de la mañana, que tras la tormenta que había regado los jardines se filtraba grisácea en apagados haces a través de las ventanas. Junto a los sitiales de los reyes se encontraban Merlín, atento y alerta, Leodogrance y su senescal Cleodalis. Resultaba notable al verlos que faltaba Arturo. Quizá por ello los grandes portalones de la sala,
que habían permanecido abiertos durante todas las fiestas, estaban cerrados, por orden del señor del castillo. Todos escuchaban, con aire de desconcierto, el extraño relato de Ginebra, aún despeinada pero cubierta con un vasto chal con el emblema del leopardo bordado en brocado. A su lado permanecía Graelens, aún con la armadura y un gesto de desazón en el rostro descubierto. Algo apartado, Sir Bertolai mantenía firmemente asido al caballero capturado, ya desembozado, de rostro pálido y melena y barba cenicienta. Era Sir Benedict de Corbigan. Un cuervo macilento se posó en uno de los ventanales, sin más rumor que el batir de sus alas empapadas por la lluvia. Ahí permaneció, acicalándose el plumaje con el pico. Hemos cumplido la tarea que nos encargasteis con honor y diligencia. La voz de Graelens era grave, temerosa ante el eco del gran salón. La sangre de los conspiradores riega ahora el estuario del Mersey. El caballero no dejaba de pensar en que había intervenido cierta magia oscura en aquel asunto. Sin embargo, no sabía cómo expresarlo, para no pasar por orate en aquel momento en que pretendía recuperar la dignidad perdida. Algo había sucedido ante sus ojos en el rostro de la anciana, algo que no sabía explicar. Había una rabia indómita en ella. Si no la hubiera arrojado al precipicio, le hubiera sacado los ojos. Pero no podía hablar a la ligera, menos aún en presencia del mago Merlín, cuyo porte imponente obligaba a medir mucho las palabras que uno había de decir. ¿Insistís, hija mía, en que se trataba de vuestra aya, la anciana Norwin?, preguntó Leodegrance, destocado y sombrío. Nos ha traicionado, padre, después de tantos años. No se encuentra en sus aposentos, confirmó Merlín. Parece que los abandonó apresuradamente en algún momento de la noche, dejando ahí todas sus pertenencias. El cuervo de la ventana inclinó la cabeza al escuchar esas palabras y luego siguió limpiándose las plumas. El olor a sangre que percibía en ellas no era real, pero al ave se lo parecía. Las olas y los peces habrán dado cuenta de ella, repuso el senescal Cleodalis con una mueca de desprecio, un castigo indulgente para tamaña traición. El rey Leodegrance negaba con la cabeza consternado. La dama Norwin, 8 caballeros de mi casa, una conspiración de traidores. ¿Eso es todo? No, padre mío. Hay más, dijo Ginebra apesadumbrada. Merlín se volvió a Sir Bertolai para decirle: id a buscarla. El caballero dejó al conspirador cautivo de rodillas bajo la amenaza de la espada de Graelens y se dirigió a los portalones. Al abrirse, 2 guardias entregaron a una prisionera. Sir Bertolai volvió con ella. Era una joven figura ricamente vestida. Soltadme. La joven se defendía con dignidad, revolviéndose. Pagaréis cara esta ofensa. Los ocupantes del gran salón contuvieron una exclamación de asombro cuando la vieron. Leodegrance palidecía por momentos. ¿Cómo era posible?
tenían ante sí a dos ginebras, una indignada y finamente ataviada, presa por las severas manos de Sir Bertaloí, la otra furiosa y envuelta en su estandarte, desgreñada y con el rostro manchado de barro, miraba con desprecio a su gemela. ¿Por qué me tratáis tan indignamente?, gritó Geniebre. Fue Cleodalis quien habló primero. Con los ojos entornados se acercó a la recién llegada. Hija mía, ¿sois vos en verdad? Geniebre bajó los ojos un instante frente a él, para alzarlos de nuevo llena de indignación. Senescal, ¿os habéis vuelto loco? Miró a Ledogrance. Padre mío, ¿qué sucede? ¿Cómo permitís esta afrenta? Soy la legítima heredera del trono, y este es el día de mi boda. Estallando, exclamó Ginebra entonces. No te atrevas, impostora. Has ido demasiado lejos. Todos tus cómplices han sido muertos o apresados. Te he tratado siempre como a una hermana y ahora me traicionas de esta manera. Grandlens miraba a ambas mujeres, de hito en hito, atónito. Merlín, con el ceño fruncido, parecía a punto de desatar una tormenta en el gran salón de Leodegrance. Y aún así, contestó Geniebre, con la vista fija en Leodegrance, no me habéis tratado con la deferencia que merezco. El rey de Cameler se sentía desfallecer. Se produjo un silencio tan manifiesto que Ginebra volvió a alterarse. ¿Acaso tenían la menor duda sobre quién era la verdadera? Padre mío, ¿no decís nada?, exclamó. Leodegrance se mostraba atribulado, perdido los ojos en los de su otra hija, que ahora demostraba que conocía perfectamente sus pecados del pasado. Él veía el resentimiento de ella. Ella leía el engaño y la culpa de él. Indignada, Ginebra se arrojó sobre la otra y con un fuerte tirón desgarró su vestido a la altura del muslo. Geniebre gritó, mientras los presentes veían su piel blanca y lisa. Pero luego, cuando Ginebra mostró su muslo, apareció a la vista de todos, incontrovertible, el vistoso lunar en forma de corona que la marcaba, aquel detalle que de niña, cuando eran tan parecidas, las distinguía, y que tanto Cleodalis como Leodegrance se reconocieron. Los dos hombres cruzaron una mirada de agotamiento y vergüenza. El pasado los había atrapado de nuevo. Leodegrance, intentando recuperar el dominio de sí para ejercer como era debido, se dirigió a Sir Benedict. Era este un proyecto temerario y arriesgado. ¿Quién está detrás de la intriga? Hablad. Grandlens golpeó en el rostro al conspirador, arrodillado, haciendo que se tambaleara. Pálido, furioso, Sir Benedict se puso de pie, dispuesto a confesar, pero la traición que cometió de pensamiento no llegó jamás a alcanzar sus labios. Tan pronto como abrió la boca, los ojos se le abrieron en una expresión de asombro. En lugar de palabras, escupió un espeso vómito de sangre, mientras notaba unos dedos invisibles que se cerraban en torno a su cuello. Dedos de muerto. Un pacto firmado sin saberlo en la gruta subterránea. Grandlens se apartó con espanto cuando el caballero comenzó a agitarse.
las manos en la garganta. El rostro se le comenzó a amoratar. La cabeza le cayó hacia atrás en un intento desesperado de respirar, y sus pies se alzaron sobre el suelo, de puntillas, como si los dedos invisibles tiraran de él con fuerza hacia arriba. Duró apenas un instante. El caballero traidor se desplomó en el suelo, convertido en un amasijo de miembros desordenados, un títere arrojado descuidadamente al suelo por su dueño. La lengua sobresalía protuberante de la boca. El cuervo que observaba en la ventana agitó las alas. Nadie se percató de ello, ni siquiera Merlín. Brujería, susurró lo de Grance. El sudor le resbalaba por la frente pálida. Tal vez no, mi señor. Puede tratarse de un envenenamiento, dijo el cenecal, temiendo el destino que podía correr Geniebre si caía sobre ella la acusación de bruja. La muchacha, perdido todo arrojo, observaba estupefacta el cadáver amoratado de Sir Benedict, cubriéndose la boca con las manos. Vos, dijo Leodegrance a Geniebre, con una mirada de terror que hacía temer la más extrema de las reacciones, la condena a la hoguera. ¿Habéis hecho esto? Mi señor. Cleodalis se arrodilló a sus pies y le tomó las manos, apoyando la frente en ellas. Mi señor, me postro a vuestros pies para suplicaros perdón por las ofensas de Geniebre. La he amado como a mi propia hija todos esos años, y vos la habéis visto crecer. Ninguno de los dos podemos creer que sea una bruja, pues nunca había mostrado tales inclinaciones. Ved el cuerpo de este hombre. Bien puede haber sido víctima del veneno que se ha administrado él mismo para ocultar lo que sabía. Pongo a Geniebre en vuestras manos y la someto a vuestro sabio juicio. Mi señor, alzó la vista, con el rostro surcado de arrugas, contraído por el dolor. Mi señor, os ruego piedad para vuestra propia hija. Leodegrance retiró las manos, no sin cierto bochorno, porque su secreto se hubiera hecho palabra ante todos los presentes. En pie, mi señor, os necesito cabal. Miró en torno suyo a la antigua y noble casa que parecía a punto de desmoronarse. Suspirando se volvió hacia Merlín. ¿Qué pensáis de todo esto, druida? Merlín respondió con serenidad. Os aseguro, majestad, que haré lo posible por llegar al fondo del asunto. Leodegrance quedó en silencio un instante. Luego declaró: no condenaré a Geniebre a una muerte deshonesta en la hoguera. No podría hacerlo. Cleodalis inclinó la cabeza mientras Geniebre dejaba escapar un suspiro. Su delito, no obstante, no puede quedar sin castigo. La pena será el destierro. Permanecerá recluida en un convento fuera de Camelers. Cleodalis asintió con agradecimiento. Él mismo se encargaría de hacer cumplir aquellas disposiciones en la forma menos onerosa para la que tenían por su hija. Mi señor tío. Gralén dio un paso al frente. Espero haber recuperado vuestra buena opinión, que tanto estimo, y me permitáis volver a vuestro servicio. Leodegrance tardó un instante en asentir. Ginebra se permitió dirigirles una mirada de consideración. Gralet inclinó la cabeza en señal de respeto y devoción hacia su casa.
En cuanto a vos, Sir Bertolaí, me habéis servido bien. El viejo caballero alzó la mirada, esperanzado. En compensación por vuestro servicio, retiro la sentencia que os condenaba a muerte. Sir Bertolaí se arrodilló, agradecido. Leodegrance alzó una mano. Sin embargo, no podéis permanecer en el castillo. Bertolaí lo miró fijamente. Este incidente no debe conocerse más allá de este concilio. Ni siquiera Arturo debería tener noticia de ello. No puedo permitir que mi linaje piense que os retiro la sentencia y que vuestro crimen, aún flagrante, queda sin condena. Por ello, escojo también vos al destierro. Conservaréis vuestra vida y el rey de Logres apreciará la clemencia y justicia mostrada a su servidor. Pero si hacéis saber lo que aquí ha pasado, os haré apresar de nuevo bajo condena de muerte. En la tierra de la que procedo, mi señor, tenemos una forma diferente de entender la justicia. La voz de Sir Bertolaí era afilada como su espada. Poded marchar. El tono de Leodegrance no admitía discusión. Sir Bertolaí se irguió. Observó la digna figura del rey frente a él y acarició un instante el puño de su espada. Sin saludo o reverencia alguna, se dio la vuelta y abandonó el gran salón, haciendo retumbar las inmensas puertas de madera a sus espaldas. El cuervo de la ventana agitó las plumas y con un graznido alzó el vuelo. La lluvia primaveral había limpiado el ambiente y con el sol ya alto se respiraba un delicioso aroma a tierra mojada y a las innumerables flores que aquí y allá salpicaban el patio delantero de la capilla de San Antonio, la más amplia y lujosa de Carojáis. Los escalones de roca relucían brillantes. La piedra desnuda transformada por efecto de la lluvia en bello mármol veteado. Al pie de los escalones se abarrotaban en un desordenado y feliz tumulto los asistentes al enlace, caballeros venidos de todos los rincones, acompañados de sus séquitos, bellas damas y nobles señores, los fieles a Leodegrance, los seguidores de Arturo, guerreros veteranos y bisoños, todavía ataviados con sus mejores, todos ataviados con sus mejores galas, observaban la ceremonia que tenía lugar en el pórtico de la iglesia. Ahí se celebraría el enlace matrimonial, a ojos de Dios, y como era costumbre, después se trasladarían al interior para escuchar una misa nupcial. Después vendrían las celebraciones de verdad, los banquetes, las danzas, el golgorio. A la derecha del sacerdote que oficiaba la ceremonia, Arturo, serio y noble, presentaba la imagen misma de la majestad, un rey indiscutible y magnánimo, la promesa de un futuro brillante. A la izquierda, Ginebra resplandecía más bella que nunca, el vivo retrato de la virtud y la humildad. Nadie hubiera adivinado por su aspecto los trabajos a los que había sido sometida aquella noche. Morgana, bellísima, en un brial
de terciopelo negro brillante sobre un sayo de color del vino viejo. Percibía también las ausencias entre los invitados y testigos del enlace. Las damas de compañía de Ginebra se habían reducido en número. Gralens refulgía en sus mejores galas, revestido de la dignidad y serenidad que otorga el honor resarcido. En cambio, el senescal Cleodalis, con amplias arrugas en su rostro ceniciento que no habían sido visibles en días anteriores, asistía serio y circunspecto junto a su noble señor Leodogrance, que tenía la vista fija en su hija y la mano posada en el puño de su espada. Había ausencias inadvertidas por la mayoría, como la de varios caballeros de casas dispares que habían desaparecido en la noche. Otros de los conspiradores restaban con vida y se encontraban presentes, desperdigados entre la multitud, silenciosos y sombríos. Los que habían aguardado en el navío y que ante la escaramuza en el acantilado habían huido, y los que habían aguardado despiertos tras las murallas del castillo a la espera de felices noticias que nunca llegaron. Unida inadvertidamente a ellos en el silencio, Morgana guardaba sus nombres en su pensamiento, segura de que serían útiles en el futuro. Caballeros de Daneblaise, Camelforts, Haute-Deserts, Corbigan, todos ellos habían perdido a alguien aquella noche. Todos guardaban en su corazón un rencor antiguo que crecía sin medida, paciente y devorador, brillantes hilos en un tapiz que no dejaba de traer en su pensamiento, como el taimado Sir Bertolaí el Viejo, olvidado de todos y muy lejos ya de ahí, furioso y resentido. Morgana sintió sobre sí una mirada gris y severa. Buscó con los ojos al druida y la encontró muy cerca de Arturo, no tanto como para hacer sombra al sacerdote cristiano, pero lo suficiente como para que lo bañara su aura protectora. El mago la había mirado, pero había apartado la vista en cuanto ella lo había descubierto. Era posible que él viera lo que no veía nadie más: las señas del agotamiento en su rostro, el frío de sus miembros ateridos y doloridos, el cansancio en su porte, las marcas violáceas de la violencia física en su piel, su firme determinación de no desfallecer en su afán de separar a Ginebra del lado de Arturo. Aquella noche había fracasado, pero habría muchas otras noches, muchas otras ocasiones. Estaba ella aún contemplando al druida en silencio, atenta, cuando él se volvió a mirarla de nuevo. Ella le dirigió una leve sonrisa a distancia, una sonrisa franca, inocente, y él, tras una breve duda, suavizó la dureza de su rostro. No llegó a sonreírle. Tal cosa quizá no era posible. Sin embargo, no parecía particularmente suspicaz. Sin duda, el mago investigaría lo que había sucedido, pues quedaban muchas cuestiones abiertas, pero que hubiera concurrido la magia en la conspiración no tenía por qué incriminarla. Muchos eran los curanderos y charlatanes, versados en porciones y venenos, que vendían sus malas artes a quien pudiera pagarles, y también las muchachas
en aldeas perdidas que aún expresaban manifestaciones del poder del dragón y que, echadas a los caminos por el rechazo de los suyos, tenían que salvar la vida y ganarse el pan como pudieran. Por lo demás, Morgana había regresado a tiempo para deshacerse de la anciana Aya. Como fuera, daba la impresión de que había sido capaz de cubrir sus huellas, al menos hasta el momento. Era el mismo instante en que Arturo y Ginebra quedaban unidos para siempre ante los ojos del Dios único y de los señores anglos más principales, cuando por primera vez, en presencia de Merlín, aún aterida y exhausta, Morgana se supo más poderosa que nunca, preparada para las batallas que estaban por venir. Era Morgana, el hada, la bruja roja, y se enorgullecía de serlo. Fin. Bueno, aquí concluimos lo que es el libro La Maga Morgana y la traición de la sangre. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.